Eh, Hoy es importante que más que lo que yo les voy a dar, si ustedes, como les decía la clase pasada, ustedes siempre tengan a mano un papel, un lápiz y una calculadora. Yo les voy a dar el tiempo para que podamos resolver y que básicamente los puedan resolver ustedes algún ejercicio, ¿no? Algún ejercicio. Eh, la semana que viene vamos a comenzar con otra unidad completamente distinta, ¿sí? Completamente distinta. Así que, bueno, vamos a tratar de... No obstante eso, hablábamos con el ingeniero Duarte, clases de consulta antes de los parciales siempre damos, y por supuesto que le vamos a dar. Pero créanos lo siguiente, que nosotros no hacemos los programas, ¿sí? No hacemos los programas. Y cuando se evalúa todo por una cuestión de que, bueno, cuando se acredita la materia, se acredita todo, ¿no? Así que la carrera es así, y si nosotros nos detenemos demasiado en consultas y nos quedamos en un solo tema, nos quedamos sin los demás. O sea que esto es como la sábana corta, ¿no? A veces hay cosas que las aprendés bien y que son centrales, y hay cosas que necesitas más. La verdad que se los digo como un viejo recursador, ¿no? Yo he recursado creo que muchas de las materias de la carrera y no soy ejemplo de nada. Pero sí comprendo ahora que estoy de este lado que hay cuestiones que uno por ahí quiere repasar y repasar, y es como que se quiere convencer, ¿no? Así que para eso estamos los profesores, para animarlos, para tratar de ayudarlos en lo que más podamos, y bueno, así que desde ese lugar, hoy vamos a hacer una clase despacio, pero un poco integrando lo que estuvimos viendo. Fíjense, ¿sí? Que los problemas, por lo general, en la vida real, desde el punto de vista de... Profe, no se lo escucha. Apagué el otro. Gracias. No, le decía que por lo general, y en realidad siempre, en la... Ahí sí, ¿no? Sí, sí. Ahí sí. Gracias. Les decía que los fenómenos físicos se dan combinados, ¿sí? Nunca está por un lado la fuerza electrostática, por un lado la fuerza, por otro lado el campo, por otro lado el potencial, eh, por otro lado se dan fenómenos de inductancia, resistencia. Eso no se da como por separado, ¿no? Pero por lo menos estos tres temitas que estuvimos dando, ¿sí? Y la parte conmigo, los voy a ayudar a que lo analicemos en conjunto, ¿sí? A que lo analicemos en conjunto, porque así, por dos cosas. Primero, porque así se da en la vida real, o sea, el fenómeno físico real, y segundo, porque así te lo toman, ¿no? Así que vamos a ir despacito, ¿sí? Y vamos a tratar de evacuar las dudas que podamos, ¿no? Si ustedes se acuerdan, nosotros arrancamos, ¿sí? Con esta fórmula, en realidad la hemos mejorado ahí, ¿no? Arrancábamos con las fuerzas eléctricas. Yo les fuerza, ¿sí? Es una manifestación que lo veíamos en física 1, ¿no? Una manifestación física que tiende a mover, que tiende a modificar, ¿sí? Eh, un punto cualquiera o un cuerpo cualquiera, ¿sí? Esa fuerza, ¿sí? Nosotros la medimos en Newton. Si ustedes se fijan en la definición de fuerzas del Csikszentmihalyi, dice física universitaria, ¿no? Dice, sí, el Csikszentmihalyi, dice un empujón, un empellón, ¿sí? O sea, una física universitaria. Es como una manifestación, yo digo en mecánica, que es lo que resulta, ¿sí? Es lo que resulta, ¿sí? De una determinada energía, ¿no? No es energía, es lo que resulta, es la manifestación en cierto punto de la energía, ¿no? Nosotros veíamos que Coulomb había estudiado entre dos cargas eléctricas, ¿no? Esta situación. Y se acuerdan, sí, que nos decíamos que eso que estaba en paréntesis, sí, era más o menos, nosotros le dábamos K igual a 9 por L a Newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Esta expresión nosotros la trabajamos directamente como 9, pero
Ahora que nosotros después de haber dado Gauss, que veíamos que era lo mismo que la fuerza encerrada, en realidad una constante encerrada en una esfera, una esfera, nosotros podemos sacar ahora una fuerza con mayor grado de precisión aplicando una fuerza bastante estimativa, aplicando esta otra expresión, ¿no? Esta otra expresión donde en lugar de poner esto que está entre paréntesis, nosotros aplicamos K, ¿sí? Aplicamos K. Entonces, fíjense que vos me dirás, ¿cuál de los dos utilizo? Bueno, utilizar el que vos necesites. Si vos necesitas ser más preciso, vas a tener que trabajar con esta expresión. Si te piden una fuerza, ¿sí? General, de modo no tan estimativa, bueno, utiliza esta expresión, ¿no? O sea, cualquiera de las dos son válidas, ¿sí? Cualquiera de las dos son válidas. Ahora bien, vos me dirás, ¿y en el parcial? Y en el parcial usa cualquiera de las dos. Nosotros nunca vamos a... de hecho, nunca pusimos mal una expresión que esté por décimas, por centésimas, hasta por unidades, ¿no? O sea, si nosotros vemos que el desarrollo es correcto, utiliza la que convenga, sobre todo en fuerza, ¿no? Ya en potencial, por eso lo trabajamos directamente con esta expresión. Pero en fuerzas, perfectamente puedes poner 9 por 10 a la 9, ¿sí? Newton, metros cuadrados por culón cuadrado, acá, y multiplicar las cargas y lo dividís por R cuadrado. Esa Toca la discusión... puerta de un... eh, bien, esa discusión, no se entretengan en eso, no embromamos a nadie, de hecho no perseguimos, ¿sí? Eh, Insisto, si tienen tiempo para resolverlo, por supuesto, háganla con la expresión más larga, ¿sí? Que te va a dar un poquito más preciso, ¿sí? Pero si están jugados en el tiempo, no se detengan demasiado y vamos con esto. Lo que sí nos interesa saber es que lo que sacan con esto, fíjense estas barras, significa sí o sí, significa que estamos sacando el número, es decir, el módulo, ¿sí? Es decir, sacando el valor del módulo, el valor, la longitud. Eso estamos sacando con esta barra. Ahora bien, con esta expresión determinamos esto, no nos interesa si es positivo o es negativo. Ponemos acá el valor de positivo y negativo, porque es un vectorial, de manera tal que, como les decía el otro día, la dirección de la fuerza, acordate, te le va a dar, ¿sí? la recta que comprende a las cargas en cuestión. Si siempre trabajamos de a dos cargas, por eso acá está como separado, porque si trabajaría con las cuatro, habría una interacción entre las cuatro. Por eso estoy acá analizando o cuando son una positiva y otra negativa, o cuando son las dos positivas. Fíjate que esto es sencillo verlo, cuando son una positiva y una negativa, no interesa el valor, cualquiera de los valores pueden ir acá, ¿sí? Pero lo que es interesante es que las fuerzas ¿sí? Las fuerzas son de... Ahora bien, ¿estas cargas se están moviendo? No se están moviendo. Hay una tensión generada por esta fuerza, ¿sí? Y segura acá hay una fuerza de equilibrio para otro lado que no está contemplada en este ejemplo. Pero lo que te piden a vos es que estas fuerzas, ¿sí? Son atractivas, ¿sí? Que decía de la recta de acción, y el sentido, según veas, ¿no? Si te piden la fuerza en Q sub 2, vas a tomar este sentido. Si te piden la fuerza en Q sub 1, vas a tomar este sentido, es decir, con la flecha que apunta para allá. Caso contrario, son ambas de la misma polaridad, de la misma carga, ¿no? Si son ambas positivas o ambas negativas, se van a repeler. Vamos a seguir teniendo el mismo módulo, vamos a seguir teniendo la misma dirección, pero los sentidos acá van a ser distintos. Acordate que ese sentido vectorial llamamos a la punta de la flecha. De manera que también puede ser, como les decía recién, que ambas sean negativas o positivas. Entonces, ¿qué te tenés que acordar de fuerzas? Fuerza es que las unidades de fuerza siguen siendo las unidades de energía, es decir, las unidades de Newton, de kilogramos. En el sistema internacional, donde están estas constantes, vas a trabajar con Newton y después lo convertís a lo que te pide. Generalmente se trabaja con Newton, ¿no? El módulo la sacás con esta fórmula, la dirección, recta de acción que comprende las cargas, y el sentido va a ser, según sea positiva y negativa, distintas cargas o iguales cargas en cuestión, ¿sí? Vale decir que la distancia, también la distancia es algo que te tenés que acordar
ahí pensalo y velo, que la distancia tiene que estar expresada en metros si es que utilizás esta. Un ejemplo práctico que lo traje de la otra vez que lo vimos, para que veas lo siguiente, ¿no? Que pueden ser distintas las cargas e incluso distintas las fracciones de unidades. Fíjate, uno es nanoculón y otro es microculón. Esta cuestión también en los problemas está bueno que lo vayas viendo, macheteando como en un lugar particular. Si te lo querés acordar está muy bueno, porque te da seguridad y para los problemas que por lo general los tiempos no son muy extensos, podés ver cómo se puede pasar de nanoculón y de microculón a culón. ¿Se lo acuerdan a eso más o menos? Multiplicar Por 10 si a es la menos 6 microculón. por 10 a la menos 9, ¿verdad, profe? Sí. Bien, bien. Si no te lo acordás o si dudás, yo te pido que mientras estoy hablando, vayas haciendo una nota al lado de decir revisar esto, etcétera, ¿no? O sea, y haciendo tu propio apunte, ¿no? Bueno, seguro que lo que veníamos diciendo era que, acá estamos viéndolo vectorialmente, ¿no? Se acostumbra, la verdad que cada cual acostumbra de una manera distinta. Yo les pediría que hagamos esta nomenclatura, también por la facilidad para la corrección. Es muy difícil corregir así virtualmente. Acá hemos posicionado en la 1, es decir, estamos analizando la fuerza en 1. ¿Qué? Y acá estamos posicionando la fuerza de 2 que viene de 1, ¿no? O sea, 2, 1 y 1, 2 tienen como ese sentido. Si lo ponen al revés no pasa nada. Sería bueno acordando esas cuestiones si les parece bien. También las distancias suelen ser costosas de conseguir. Esto no sé si es lo adecuado, ¿no? Por ahí está bueno hacer aparte, te estoy dando clases como profe de práctica, ¿no? Pasar todo a Coulomb, es decir, este valor 6 microcoulomb, ya multiplicarlo por 10 a la menos 6 que te queda acá en Coulomb, como un cálculo auxiliar. El 3 nanocoulomb por 10 a la menos 9. Si lo haces todo junto, no pasa nada, está bien, ¿no? Bueno, eso elegílo vos. Y acá, ¿sí? Si vos querés, utilizar la fórmula de 1 por 4 pi epsilon 0, ¿sí? Que te va a dar aproximadamente esta expresión, ¿no? Cualquiera de las dos, como decíamos al principio, está correcto. Solo depende de qué grado de precisión querés obtener en el resultado final. Otra cosita también que me gustaría recomendarles a esta altura, insisto, este tema no lo vamos a ver mucho más, ¿sí? De esta forma por lo menos, es con la calculadora, ¿no? Yo digo, no, me ha pasado cuando tomo parciales presenciales que salen corriendo a buscar una calculadora a algún compañero. Yo no podía rendir, bueno, debe ser que era demasiado limitado, ¿no? Yo no podía rendir con calculadora de otro, porque a mi calculadora le conocía todos los secretos, ¿sí? Yo una calculadora otro, requiere también un cierto, en un parcial que uno suele cometer algún error, los tiempos son limitados, el menos, el más, ¿sí? A mí me parece que esto conviene ponerlo entre paréntesis 2 veces. Yo pondría todo esto como en el numerador, paréntesis, paréntesis, cerrar paréntesis, todo esto en el denominador. En fin, cada cual tiene su calculadora. Yo veo que algunos tienen calculadoras muy buenas, donde se puede escribir con mayor precisión, y se ve todo en la pantalla, y hay otras que como la mía, que en el display es bastante poco lo que te va diciendo, pero más o menos ya le conozco la mano y trato de no errarle tan seguido. Así que eso también es un consejo que suele por ahí ser bien y ser útil, ¿no? Acordate que el módulo, por eso cuando ponemos entre barras es el módulo, cuando digo el módulo es el número nomás. Sí, es el mismo, tanto el 1,2 como el 2,1. Ahora bien, si yo no le pondría las barras, esto estaría mal, porque no son iguales, son exactamente distintos, son exactamente opuestos, ¿no? Así que eso también está bueno que nos vayamos acostumbrando a tener por lo menos cierto grado de precisión. Bueno, Una consulta. sí. ¿A qué se refiere con que serían exactamente distintos? ¿Es por encima de lo que se refiere? Escuchame, no es lo mismo tener 10 pesos que exactamente deber 10 pesos, ¿no? Está bien, el 100 al 100. Okay. O sea, uno va para un lado, o sea, vos te tomás un vector, vamos a hablar físicamente, vos te vas
exactamente, vectorialmente, de aquí al norte, y no es lo mismo ir de aquí a la Antártida, o sea, vectorialmente es exactamente para el otro lado. Claro, sí. Por ahí no somos conscientes de lo que generamos, bueno, era un signo. O sea, ya en segundo, en tercero, ¿viste? Está bien el mecanismo, pero el signo es trascendente, es fundamental, porque te complica A eso me refiero. Ah, está bien, profe. Bueno, yo no lo había tenido en cuenta cuando hice la práctica. Por favor, tenélo presente, pero también para vos y para tu... No para la materia, poder... Lo propio pasa, fíjense, cuando nosotros cambiamos la polaridad de la carga, una de las cargas se hace negativa, ¿no? Entonces, fíjate que lo único que tocamos acá es, mira para el otro lado, ¿qué dice? Lo único que tocamos acá es o va para un lado o va para el otro, ¿no? O sea, o va para un lado o va para el otro. Esto no le podemos errar. Fíjense que hablamos de un solo tema. O sea, que hablamos, ¿sí?, de fuerzas. Fuerzas eléctricas. Hablamos de fuerzas. Las unidades, como decíamos, en el sistema internacional están en Newton. ¿Mm? ¿Cuánto es un Newton? ¿Tienen idea en relación al kilo? 9,8. No sé qué es eso. ¿Puedes Kilogramos repetir la por pregunta, metro profe? sobre segundo al cuadrado. Sí, si yo te digo 1 kilogramo y 1 Newton, ¿qué relación hay? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más chico? ¿Cuánto más o menos es uno en relación al otro? 1 Newton, ¿es algo muy grande o es algo...? En verdad, 9,81 newton vendrían a ser 1 kilogramo fuerza. Bien, entonces, en relación a, si yo te digo aproximadamente, te digo en general, ¿no? Si tendríamos que expresar, o sea, en gramos o en kilogramos, ¿sí? 1 Newton, ¿cuánto sería en kilos? Vos me dijiste al revés, vos me dijiste que en 1 kilo entra 9,8 Newton. Bueno, yo te digo al revés, ¿sí? 1 Newton, ¿cuántos kilos son? ¿O cuántos gramos son 1 Newton? Y es 1 kilo, profe. Usted, para tener 1 Newton lo estás afectando por la gravedad. No, todo está trabajando con gravedad, estamos hablando de fuerza acá. O sea, O sea que lo que usted quiere decir que 1 kilogramo equivale a 9,8 newtons. Yo ¿O lo que cómo? quiero decir es que en 1 Newton, sí, son más o menos 100 gramos. Sí, ¿Eh? 101. 102. Son 98 gramos, ¿sí? Ah, hace la división. Claro, o sea, yo le hice el ejemplo con el kilogramo. Claro, por eso te digo, o sea, en 1 kilo entran 10 newton más o menos, 9,8, digamos, ¿sí? Quiero que también lo vayan viendo, ¿sí? Desde el punto de vista, yo si me voy a hinchar pelotita con esto, ¿no? O sea, en 1 kilo entran más o menos 10 newton, ¿sí? 9,8. Está claro, ¿no? Bueno, Profe, esto se le escapó de primer año. No nos lo pero explicó. no, pero si lo dije, a vos se te escapó. No me chicañé, porque en realidad a vos se te escapó, porque siempre lo digo, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Vayan viéndolo, vayan viéndolo. Y fíjense, bueno, ahora acá dice que vamos a repasar un poquito lo que era campo, ¿sí? Recién lo que vimos era fuerza. ¿Esa es una magnitud escalar o vectorial? Hoy ando pesado, ¿eh? Hola. Es Vectorial, vectorial. profe. Bien, vamos todavía, sí, salten a la yugular. Buenísimo, entonces es un vector, ¿no? Bueno, el gráfico también es un vector. Fíjense que ahora es como que pasamos a otra cosa, pero después vamos a mezclar todo porque trabaja todo junto. Entonces, decíamos que esas líneas de campo, que cuando es positivo va para afuera, ¿sí? Van para afuera las líneas de campo por una convención. Yo lo repito a esto porque yo creía que existía, ¿no? Bueno, yo era bastante pesado. Dentro de ese campo, que esa región, ¿sí? Esa región, podemos poner una carga exploradora y fíjense lo que nos pasa, ¿no? Ahora, la fórmula que era, fíjate, la fórmula que era F, la F, ¿te acordás que era K por Q0 sobre, ¿sí? La dividimos por esa carga. Entonces fíjate que la fórmula de campo eléctrico me va a quedar fuerza sobre carga, ¿sí? La fórmula de campo eléctrico me va a quedar K, porque esto es K,
Q sobre R cuadrado. K es Q sobre R cuadrado, ¿no? E es K, Q sobre R cuadrado. Entonces, fíjense, ahora tenemos esta otra novedad, ¿no? Ya no tenemos fuerza, tenemos un campo, y ese campo va a representar también a través de un vector. Vale decir que, fíjate, si yo, por ejemplo, coloco un punto en el cual considero una carga Q sub 0, pero yo quiero saber nomás, che, ¿qué tan potente es el campo acá? Y le mando una flecha, le mando un vector, me indica un vector, ¿sí? Y lo pongo más juntito y el vector va a ser un poco más largo. Ah, para eso me sirve un vector, entonces me sirve para indicar dónde está la carga y qué intensidad tengo de campo. Fíjate que cuando está más cerca es mucho más marcado el sombreado, ¿no? Y cuando está más lejos se fuma más, ¿sí? Se esfuma más. De manera tal que, por eso el campo eléctrico lo vamos a representar también con un vector. Es decir, el campo eléctrico es un vectorial. Y a veces expreso esto, ¿sí? Así de esta forma, porque lo he escuchado a Duarte tomar los... Te pregunta, che, ¿por qué el campo eléctrico es un vectorial? Y la forma, digamos que acá está la respuesta, ¿no? Y vos le decís, mirá, el producto de un vectorial por un escalar, que es 1 sobre Q0, es un vectorial. O sea, el producto de un vector por un número es un vector. ¿Sí? Esa sería como la respuesta matemática que me parece que le gusta a Omar. Y que es la que en realidad es la correcta, ¿no? Digo. Bien, volviendo a lo que sería esto del campo eléctrico, un poco un repaso, ¿no? Como te decía, si es positivo no es necesario que hagas todas las líneas de campo, solamente sabes que el punto donde estés analizando te va a dar un vector. Insisto, si está más retirado, ¿sí? El denominador va a ser más grande y encima está al cuadrado, o sea que el vector disminuye fuertemente, en tanto que cuando está más cerca, el vector disminuye menos, ¿sí? Es decir que el vector acá me tira información importante. Por eso también el campo eléctrico, y ya no es un empellón, no es un empujón, como en el caso de la fuerza, sino es una región, ¿sí? Lo puedo indicar con un vector. ¿De qué manera voy a sacar entonces el módulo de ese vector? Con esta fórmula, ¿sí? Con esta, son iguales, ¿no? ¿De qué manera lo voy a sacar al vector? Al número van a ser con esa fórmula. Ahora bien, ¿para dónde va el campo? ¿Sí? La dirección, ¿sí? Es radial a la carga. En realidad esta carga es la carga generadora, ¿sí? Va a ser radial a la carga, ¿sí? Y el sentido, te digo esto, ¿no? Si es positivo va para allá, y si es negativo es entrante hacia la... ¿no? Lo propio pasa con la negativa, pero el vector va a ir para el otro lado. Es lo que hablábamos. La fórmula no la modificamos en tanto y en cuanto las distancias sean las mismas. Bien, bueno, campo eléctrico, bueno, acá hay una distribución de carga, esto también lo saqué un poco del power anterior, pero básicamente para repasar, ¿no? Que fíjate, si yo quisiera saber la fuerza entre esta carga y esta carga, tendría que trazar una raya acá, ¿sí? Que contenga las dos cargas. Ahora bien, yo necesito saber el campo en este punto, de manera tal que voy a tener que saber la intensidad de esta carga, saber la intensidad y la polaridad de esta carga, y lo mismo, ¿sí? Con esta otra. Y además, ¿sí? Yo voy a ir calculando a uno, fíjate, a uno, ¿no? Primero con la Q1, después con la Q3, con la Q2, etc. Y hacer una suma vectorial en el punto P, ¿no? Hacer una suma vectorial. Quiere decir que es importante saber las distancias, ¿sí? Que también suelen tener algún inconveniente geométrico, ¿sí? Geométrico. Y a veces uno se entiende todo lo que es esto. Por ahí en la geometría se equivoca, insisto, eso hay que ir anotando en tu machete, che, tengo que saber, recordá, teorema del seno, teorema del coseno, suelen ser útiles en estos casos. Bien, ahí mirá, lo que nosotros hicimos, fuimos sumando vectorialmente de a par, ¿no es cierto? Por ejemplo, sumamos el campo eléctrico generado por 1 y por 3, ¿sí? Y nos dio esta resultante, es decir, ¿qué es lo que tenemos acá? Solamente ahora tenemos en esta instancia del análisis el campo eléctrico generado por Q2, perdón, bueno, EP2, y esta resultante, es decir, ya no tenemos 3 fuerzas, sino tenemos 2 vectores, no tenemos 3 campos, sino tenemos 2 campos.
la suma. Y ahí sería el resultado final, lo que resulta de sumar, ¿sí? ¿Podemos empezar a sumar estas dos primeros y por último estas? Sí, perfecto. El resultado siempre es el mismo, ¿no? ¿Qué se recomienda en esta altura y este profesor recomienda? Y bueno, en este punto traza un sistema de coordenadas cartesianas. Fíjate los ángulos, hace sumatoria de fuerzas en X, va a ser igual a la sumatoria del campo en X, y sumatoria de fuerzas en Y va a ser la sumatoria del campo en Y. Y luego lo sumás vectorialmente por Pitágoras, por alguna función trigonométrica. Vale decir que acá también trabajamos con vectores, pero estos representan campos, en tanto que los anteriores representaban fuerzas. Ahí está el sistema, ¿no? Buenísimo, entonces ahí estaría lo que recomendábamos con el sistema de referencia, ¿sí? La sumatoria del campo en X va a ser la resultante en X, la sumatoria en Y, la resultante en Y, y el final, el módulo final sería básicamente la suma siguiendo, bueno, la relación pitagórica. Ahora bien, si yo quiero graficar este vector, ¿sí? Si yo quiero graficar vectorialmente esto, voy a tener que ponerlo algebraicamente, ¿no? Que me parece que no lo hice, no recuerdo. Así. Entonces, esta sería la representación, ¿sí? Del vector con los versores, ¿sí? Con los versores en X va Y y acá va RI, acá me la mandé. Va J, ¿no? Acá va J. Mirá, todos los días encuentro un error nuevo. Pero esta sería la representación final, ¿no? La representación final. Esta es la modular, el módulo, y esta es la final. Bueno, y por último, es lo más fresquito que tenemos, que es del lunes pasado, el potencial. El potencial eléctrico, básicamente, nosotros podemos pensar como que es la energía por unidad de carga que yo necesito, ¿sí? En un punto determinado de un campo eléctrico. Entonces, fíjense que acá hay tres cuestiones que vemos juntas, digamos, ¿no? El potencial, el campo y la fuerza eléctrica o electrostática. Para sacar el potencial de una carga concentrada o puntual, una carga generadora, ¿sí? de un protón, un electrón, cualquier carga positiva, negativa, etc., nosotros tenemos que saber, obviamente, el valor de la carga, tenemos que saber, ¿sí? Por ejemplo, el potencial, y tenemos que saber dónde se dispersa eso, que generalmente se considera que están muy próximas, ¿sí o no? Y tenemos de las mismas, ¿sí? Acá ya es importante considerar, ¿sí? El signo de la carga, ¿no? El signo de la carga. Acá ya es importante considerar el signo de la carga. En realidad siempre es importante, pero acá es importante en el módulo, porque, ojo, esta magnitud potencial, ¿sí? No es una magnitud vectorial, es un escalar. Es decir, que vimos, según Coulomb, fuerza vectorial, campo eléctrico vectorial, potencial escalar. Potencial es escalar, ¿no? Yo iría anotando eso, ¿no? Ya sé que lo sabés, pero bueno, está bueno aclarar. Ahora bien, ese potencial eléctrico, yo te decía que cuando está más cerca de la carga, ¿sí? El potencial es mucho mayor, ¿sí? En cuanto que eso depende de que si la carga es positiva o es negativa, ¿no? La ecuación que yo puedo calcular el potencial, por ejemplo, en el punto P1, voy a tener que esto va a ser igual a, esto sería K, pero en potencial casi que recomiendo fuertemente trabajar con esta expresión, 4pi epsilon 0, acordate que el epsilon 0 es un coeficiente de permeabilidad, que lo tenemos, ¿sí? Ya te lo muestro, creo que lo puse acá, era, a ver si 8,854 por 10 a la menos 12, ¿sí? ¿Se acuerdan? Coulomb cuadrado, Newton metros cuadrados. Bien. Te decía que nosotros teníamos, para sacar un potencial positivo, ¿sí? Un potencial positivo, por ejemplo, de una carga positiva, y todos los puntos que estén alrededor, es decir, a la misma distancia R1 del centro de la carga que la consideramos puntual, ¿sí? Va a tener el mismo valor, va a tener el mismo valor. En tanto que acá podríamos hacer otro círculo donde el potencial
P sub 2 va a tener también el mismo valor. Eso lo habíamos visto en los problemas, ¿se acuerdan el lunes? Lo propio pasa con el potencial cuando la carga es negativa, ¿sí? Ya en este caso hay que considerar, les decía, el signo de la carga, ¿m? Y el potencial, si la carga es negativa, nos va a dar negativo, ¿no? El potencial en este punto de una carga negativa va a ser negativo. No estamos siempre seguros de que cuando hay interacción entre ambas cargas, si esta línea no está. Hay que ver quién gana, digamos, y para eso he preparado unos problemas que espero lo puedan. Bueno, ahí está el coeficiente de con lo que trabaja. Bien. Pasando en claro entonces, fíjense, cuando veíamos la ley de Coulomb, decíamos que teníamos estas dos fórmulas, ¿sí? Una es un poco más precisa y la otra no es imprecisa, pero tiene por ahí menos rigurosidad de precisión. Decíamos que la unidad, siempre que ponemos entre corchetes, eso sí, trabajamos con la unidad en el sistema internacional, es igual a Newton. En el caso de campo eléctrico, ¿sí? Una carga en el campo eléctrico también es un vectorial. Si yo tendría que... esta F le pondría la rayita arriba, ¿no? Bueno, ahí, siempre que lo miro algo le encuentro de nuevo. Hasta hace un rato lo estuve repasando. Bien, el campo eléctrico, entonces, acordate que es la misma fórmula que está acá, ¿sí? Incluso podría ir entre barras, pero acá fíjate que va una sola Q, que es la generadora. También la podemos expresar de esta manera. Ambas expresiones, ¿sí? Son modulares, o sea, las expresiones representan al módulo, ¿no? Ya sabemos cómo sacar la dirección y el sentido, según la carga, si es positiva o negativa, saliente o entrante. Ahora bien, fíjate la unidad del campo eléctrico. La unidad del campo eléctrico era Newton sobre Coulomb, porque acordate que básicamente el campo eléctrico se lo obtiene dividiendo la fuerza dividido la carga exploradora, es decir, una fuerza en Newton dividido una carga en Coulomb. Y por último, veíamos el potencial eléctrico siguiendo este mismo razonamiento, ¿no? Tendríamos que el potencial eléctrico, acá le fuimos mochando, ¿no? Acá le sacamos una carga, y acá ya le sacamos, ¿sí? Esto es algo mnemotécnico como para acordarte, o sea, no tiene que ver con lo teórico, ¿no? La expresión del potencial eléctrico, ojo, sí interviene la polaridad, el signo de la carga, si es positiva o negativa, ¿no? Una fórmula simplificada que no la recomiendo utilizar de potencial es, bueno, en lugar de utilizar esto acá, 1, 4 pi epsilon 0, utilizando acá. Y acordate que la unidad del potencial eléctrico es volts. Volt que era igual a ¿qué? Era igual a Newton por metro sobre Coulomb, o sea, Joule sobre Coulomb, ¿sí? Bueno, estas son algunas unidades, algunas constantes que estuvimos trabajando básicamente durante todo este tiempo. Bien, ¿cómo andamos hasta ahí? Bien, bien. Bien, tengo una duda. Venga. ¿Por qué en el potencial eléctrico no recomiendo usar la fórmula cortada? Por la precisión con la que se trabaja. Cuando nosotros adentremos, no ahora, nos vamos a adentrar a estudiar capacitores, se trabaja con todo. Si yo tendría tiempo en resolver un problema, lo haría con todo. A todas la utilizaría toda hasta arriba, ¿no? ¿Sí? Y no, fíjate que es más, si pones el valor en la memoria, llegás a grados de aproximaciones importantes. Cuando tenés que hacer una fuerza con respecto a otra no pasa nada, pero si tenés un conjunto de fuerzas, es la sumatoria de pequeños errores, ¿no? Lo propio pasa con los campos, si tenés dos cargas no pasa nada, pero si nosotros tenemos que trabajar con varias cargas, sí sucede, ¿no? Y acá básicamente por lo que nosotros vemos en capacidad, un tema inmediato posterior. Así que es por eso nada más. Bueno, entonces si más o menos andamos, para no entretenerlos mucho, yo hice un anexo, en realidad es medio tramposo. Este problema creo que me lo preguntaron uno de estos días, por eso, pero lo hice pero a modo parcial. ¿Cómo te piden en el parcial? Por eso le puse problema anexo 1, pero en realidad ustedes ya lo tienen este problema, ¿sí? Ustedes ya lo tienen, me parece, ahora me fijo.
pero me parece que lo tenemos en la guía última de potencial, ¿sí? Pero nosotros a así generalmente te lo piden en los parciales, ¿sí? Te dicen, dado los lados de un rectángulo de la figura, y 5 centímetros de lado, ¿sí? Y tenemos una carga Q1 de menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb, y en el punto 2, 2 por 10 a la menos 6. Por ahí acá no se nota bien, pero habría que ponerle un por para evitar dudas, pero te lo cuento yo, ¿no? Es 5 por 10 a la menos 6, y acá es 2 por 10 a la menos 6. Y te piden generalmente determinar las tres cosas, porque esto está actuando y pasan tres cosas. Entonces, mínimo, ¿no? Entonces, uno tendría que empezar a entrenarse a resolver esto acá, ¿no? Vamos a ir de a poquito, ¿no? Yo insisto en esto, me gustaría que tengas virome lápiz y yo te voy a ir, pero a ver cómo la llevas, ¿no? Porque, sobre todo, ir razonando, ¿no? Empecemos por lo que te piden ¿viste? O sea, te pueden pedir distintas cosas, ¿no? Una de las tres, las dos o las tres juntas, ¿no? Pero el inciso A dice la fuerza eléctrica entre las cargas, ¿no? La fuerza eléctrica entre estas dos cargas. Fíjate que si te piden fuerza, te tienen que dar dos cargas mínimo, ¿no? En cambio, si te piden potencial o te piden campo, con una ya está. ¿Sí? Bien, entonces ya sabemos que lo primero que tenemos que machetearnos es la fórmula de fuerza, ¿no? Podemos laburar con esta fórmula o con esta fórmula, con las que vos quieras, ¿sí? En realidad, como te decía, el grado de precisión, después veremos, ¿no? Lo que necesite. Ahora bien, tenemos que sacar la distancia entre las dos fuerzas, ¿no? O sea que tenemos que sacar esta distancia, que hay que ver si se justifica, ¿no? Hay que ver si se justifica. Y sabemos que una es positiva y otra es negativa, así que ya sabemos que la dirección es entrante, decimos, entonces son atractivas, entonces se atraen entre sí. Así que bueno, tienen más o menos en mente cómo se hace. No les digo cómo se hace porque estamos aprendiendo, pero lo tienen más o menos, ¿sí? La cabecita de ustedes la tienen más o menos, che, esto va por acá, o te tiran esto y vos decís, wow, ¿qué es esto? Sí, sí, profe. Si no me Sí, equivoco, profe, daría, si no me equivoco, 3,6 newton. Bueno, ahora vemos. Insisto con esto, si te lo tomamos es porque te lo dimos, o sea, no tengan miedo. Y lo segundo es plantarse en situación de yo a le puedo, yo lo voy a resolver, ¿no? Y después empezar uno, ¿no? a rayar los datos, anotar lo que no entendés. Bueno, la fuerza eléctrica decían por ahí, ya sabemos que van a ser así, ¿no? Como te decía, si estás plantado en 1, es 1, 2, si estás plantado en 2, es 2, 1. Ya sabemos que el largor, la longitud, el módulo de ambas fuerzas es el mismo. ¿Y cómo la calculás? Bueno, acá hicimos directamente así. No sabía cómo lo había hecho, ¿no? Pero si querés, hacelo con la otra expresión, que era utilizando 1 sobre 4 pi epsilon 0. Pero fíjate, me gustaría que acá por ahí ganás algunos puntos valiosos y tiempo valioso en este lugar, ¿no? Vos fíjate, está muy tentador sacar esta distancia haciendo raíz cuadrada de 0,05 al cuadrado más 0,15 al cuadrado. Es tentador. Y después a ese número lo pones acá y lo elevas al cuadrado. Pero me parece que en esta instancia ya te podés dar cuenta que si yo pongo la raíz y lo elevo al cuadrado, acá directamente taché la raíz, simplifiqué con el cuadrado de la ecuación. Acá hay una ecuación al cuadrado, y Pitágoras me decía que era la raíz cuadrada de ese sumando. Por eso directamente, en este caso, ¿sí? En este caso, por eso hay que mirarlo bien, me fui directamente a la expresión que está ahí, que está ahí. Así que más o menos lo que te piden ahí, fíjate, no te puedes llevar más de 3, 4 minutos, ¿sí? 5. Ahí la compañera lo hizo con la computadora a las charlas. ¿Esto le dio 3,6? Sí, profe. Bueno. Y si utilizamos la otra nos va a dar muy parecido, ¿no? Nos va a dar muy parecido, son dos cargas, no hay demasiado, sería 4 o 5, capaz que se apreciaría más. Bueno, entonces fíjate que esto ya tenemos como un inciso. También esto te voy a ir mostrando cómo corregimos
acá le ponemos este problema, un ejemplo, vale 15 puntos. Entonces, acá hay 5, 10, 15. Y está bueno que vayas viendo, bueno, a este le doy 5, sea presencial o sea virtual. O sea, siempre a todo le damos un puntaje. Y a esos 5, acá, por ejemplo, consideramos también la parte gráfica y la parte, si te equivocaste en un número, si no te equivocaste. O sea, tratamos de no afanarle notas al alumno, ¿no? Es más, siempre le damos. Pero vos ya tenés haciendo tu propio bolsa de ahorro. Bueno, vamos al segundo punto, que es campo eléctrico entre los puntos A y B, ¿sí? A mí me gusta dibujar, así que te pueden ayudar, me parece, ¿no? Entonces, fíjate, el campo eléctrico tenemos en los puntos A y B. Entonces vos ya tenés que ir viendo en el punto A. A ver, ¿qué onda el punto A? Y voy a tener una flecha para allá, un vector entrante, ¿sí? que es negativo. Voy a tener un vector, ¿viste? Para el otro, un vector saliente para allá, ¿no? Me estoy dando cuenta que lo hice mal. Para allá de la carga Q sub 2, ¿no? En A entonces va a ir para allá. Si me equivoqué, ya lo cambio. La fórmula que voy a necesitar en el caso con respecto a Q sub 1, que va a ser para acá, va a ser este valor, ¿no? Voy a tener esto acá, 1 sobre 4 pi, y Q1, acordate que valía cuánto. Eso también está bueno tenerlo de antemano, yo no me di cuenta de eso. Q1 es menos, ¿sí? Menos, no, en este caso no importa, 5 por 10 a la 6, ¿no? 5 por 10 a la 6, buenísimo. Entonces acá, 5 por 10 a la 6. Recomiendo acá escribir, ¿no? 5 por 10 a la 6, y esto era 2 por 10 a la 6. Bien, 5 por 10 a la 6, está bien ahí, ¿sí? El valor es, esta distancia es 0,15, ¿sí? Y lo único que tengo que hacer es alojar ahí el E1, el EA1, ¿sí? En el caso de que yo, bueno, acá consideré todo y después al final lo achiqué porque es muy grande, entonces sí, acá hice estas dos cosas, ¿no? Fíjate que tomé el valor general, el que me dio con todos los, considerando este coeficiente, y además acá, bueno, lo redondeé para poder explicarlo ahora, ¿no? Cualquiera de las dos te sirve. Bien, y en el de E2, ¿sí? Fíjate, chan, 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 jaja, me equivoqué. Ya lo arreglo. No puede. E2, ¿este va para dónde? Otro lado. Para arriba. Muy bien, muy bien. Entonces lo vamos a girar. No, si esto cuesta. Bueno, pero que no vuelva a pasar. Bueno, este acá va todo para arriba, ¿no? Este va para allá, ¿sí? Entonces esto, según hay que cambiarlo. Vamos a ver si sale de una, va a costar esto. Ahí, y acá, un segundo. Un segundo. Creo que es que no puedo trabajar acá. Porque lo hago con el Word y me cuesta un web. Bueno, esto va. Lo voy a ir haciendo de a uno. No me vas a ganar. Esto va acá. Y esto va acá. Este sería E. L final. Y bueno. ¿Cómo me la mandé? Y bueno, esto te lo dejo. Y esto va así. Más o menos. Si podría hacerlo mejor, lo haría. Bueno, entonces que quede claro, ¿no? Uno va para arriba porque es positivo, perfecto, el otro va para abajo, ¿sí? Y este lo voy a prescindir ahora. Pero sería la resultante ahí, ¿no? Con toda la furia, algo más o menos quedó así, ¿no? Fíjate que, entonces, en el punto E1, lo único que me quedaría ver, desde la diapositiva actual,
Entonces vemos que en el punto E1 va bien, en el punto E2 va para arriba, y bueno, y la resultante va a salir media chueca, pero no importa, después haremos mejor. Resulta de sumar acá, ¿no? Sumar, fíjense que acá redondeé, acá me daba 2 por día a las 6, yo también traté de que todo me dé por día a las 6, ¿no? Eso para... Acá después lo voy a acomodar un poco. Y de manera tal que, fíjate que para acá, para un lado vino 2, o sea, 1,99, y para el otro lado 7, ¿no? O sea que este es mucho más largo, ¿no? Este es mucho más largo. Bueno, este sería más o menos el resultado final. Digo más o menos, es bastante preciso, ¿no? Pero digo, no es exacto, eso significa, ¿no? Está bien eso, ¿no? Bueno, a ver si no me la mandé en el punto B, ¿no? En el punto B, entonces tenemos que, obviamente, en el punto B, va a ser entrante para acá, ¿sí? Y también me la mandé acá, sí, ahora que me acuerdo. En el punto B vamos a tener este valor que va a resultar de ¿qué? Fíjate, en B vamos a tener, en el punto B, ¿sí? Yo directamente la calculé, y hice lo siguiente, ¿no? 1 sobre 4 pi epsilon, si querés hacerlo, o poner 9 por 10 a la 9, 5 por 6 dividido, ¿cuánto? 0,05, porque acá la distancia es menor. Entonces es una flecha bien larga. Es un vector bien largo. Acá tengo 18 por 10 a la 6, ¿no? En tanto que acá la más larga era 7, ¿no? Sí, acá te digo que pasa, ¿no? Pero pasar, no embromar el dibujo, ¿no? El segundo está mal también. Es para el otro lado, ¿sí? Es saliente, ¿no? Acá hay un error, es saliente, ¿sí? Vamos a hacer el segundo final, que va a ser este acá, es muy cercano a lo que era la fuerza generada por la carga 1, ¿no? Esta EB, ¿no? Esta EB es muy similar a esta carga generada por la carga 1. Más o menos nos quedaría algo así, ¿no? Entonces, para el otro lado porque es saliente, y la suma sería la suma vectorial. Fíjate que esta carga daba 18 por 10 a la 6, y acá me dio 18, o sea que sería 18 millones, ¿no? Y acá me da 18,017, porque en E2 es muy pequeña. ¿Por qué es pequeña? Porque la carga Q sub 2, ¿sí? Es interesante verlo, es más chica, este era 5, este es 2, y encima, ¿sí? También está más lejos, ¿no? Está a 1,5. Por eso este vector es pequeño. Bueno, ¿se entendió más o menos? Sí, profe. Sí, sí. Bien, vamos al punto 3, que era potencial. Creo que de ahí sacamos el problema, ¿no? El potencial, pero no lo habíamos resuelto a me parece, el lunes. El potencial eléctrico en A, sí, no me acuerdo. El potencial eléctrico en A sería de aplicar esta fórmula, ¿no? Entonces, acá consideramos creo que todos los valores, ¿sí? Y acá sí vamos a trabajar con el signo, ¿no? Entonces, fíjate que donde tengo acá iría Q sub 1, ¿sí? Sería este valor, ¿sí? Es negativo, y acá tendría Q sub 2, ¿sí? Tengo este valor, ¿sí? Y estoy o sea, estoy en este lugar, ¿no? Entonces, Q sub 1. Bueno, este sería yo me parece que si yo acá le pongo K, 9 por 10 a la 9 me va a dar 60.000 directamente, ¿no? Ese era cuando hay dos cargas no hay demasiada diferencia, ¿no? Y en el punto B, ¿sí? Se hace exactamente lo mismo, pero en sentido cambiado, digamos, en cuanto a las distancias. Fíjate que se alteran, ¿sí? Y me daba menos 778.937.
Me quedé pensando porque hay algunas diferencias acá que en la guía, en cuanto a décimas o centésimas, varían. Pero son errores de redondeo. Insisto, este problema, si vos me pones en el parcial 60.000, no te puedo poner mal, porque es 59,9, 59.900, o sea, no te preocupes por eso, insisto, no se preocupen, preocupémonos por comprender, por ver, no equivocarnos como me equivoqué yo recién, en para dónde van los vectores. Esos sí son errores más atendibles, esto no se preocupe. Así que bueno, fíjense que estas sirven para resolver la demanda de estos tres, me fui para otro lado, de estos tres incisos que actúan todos juntos, mirá dónde fuimos a parar, en un problema, sí, que te van a tomar en el parcial, ¿no? Muy parecido al que te van a tomar en el parcial. Así que está bueno que lo veas, que lo analices. Que también te digo esto, ¿no? Cada problema que por ahí tengas en la guía, le saques otras cosas que no te pedimos por ahí, ¿no? Que le saques otras cosas que no te pedimos. Es decir, hay algunos problemas que te pedimos el campo eléctrico, y bueno, sacale también el potencial en algún punto, ¿sí? Bien, vamos a otro problemita que hemos tomado alguna vez, ¿sí? A ver qué onda. Creo que sobre ese me preguntaron ayer, ¿sí? Hay un compañero que me preguntó. Si le puedo dar la respuesta, si él entiende ahora, genial, y si no, bueno, siga preguntando y vamos a tratar de seguir ayudándolo. Por eso le puse el problema anexo 2. Ustedes también les resulta conocido, porque lo hemos dado en algunas guías, ¿sí? Nada más que acá se pide todo, ¿no? Se pide todo. Acordate que es importante ser ordenado, ¿no? Ordenado para la parte práctica. Y eso también podemos hablar un rato. Bien, lo primero que tenemos que hacer es leer bien, y te dice la fuerza que soportaría una carga Q de menos 4 por 10⁹ coulomb colocada en el punto B. La fuerza, yo acá no tengo, ¿sí? Pero lo que me está pidiendo el tipo es la fuerza si yo le coloco una carga acá, ¿sí? La fuerza si yo lo coloco una carga acá, ¿sí? Estamos abajo de hipótesis, o sea, si le pongo una carga de tanto, ¿cuánto sería la fuerza que trae la fuerza en B? Bien, entonces lo primero que tenemos que determinar es la fuerza, ¿no? En nuestro gráfico inicial, ¿sí? Tratar de colocar una fuerza de ¿qué carga? Carga negativa, ¿no? Una fuerza de carga negativa. Esa fuerza de carga negativa, fíjate que va a interactuar con estas dos cargas, con Q1 y con Q2. Q1 y Q2, para este caso, son positivas. Vieron que a veces ponemos que las dos son negativas. Bueno, puede ser también. Fíjate que la fuerza B1 va a ser la que resulte de interactuar la carga B con la carga en B con la carga U1, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que las fuerzas interactúan así, ¿no? Las fuerzas interactúan como es positivo y negativo entrante. Y estas salientes, pero no es analizar esta porque el es decir, que también tener ese recurso de analizar donde te preguntan, ¿no? Para estudiar, poder analizar todo. Entonces, si nosotros vemos acá la fuerza, hacemos con esta expresión, poniéndole K, etc. Acá vamos a poner, fíjate que no el signo, sí, el valor de la carga Q1 y el valor de la carga en B, que es Q, ¿no? La fuerza, esta fuerza nos dio FB1, 72 por 10⁻⁵ Newton, ¿sí? 1,72 te da un valor, ¿no? O sea, en este caso 1,72 por 10⁻⁵. Pero fíjate que nosotros consideramos que FB1 y FB2 son iguales, otra vez, ¿no? En módulo, ¿sí? En módulo. El tamaño igual. Dirección y sentido ya no son totalmente distintas, pero son distintas. Por eso te empuja un poco para allá y está un poco para acá, ¿no? Es decir, que hay diferencias. Pero tenemos el valor del número, ¿no? Bueno, sacamos un ángulo que ya lo habíamos sacado el otro día, ¿sí? Que es el alfa es 18,43. ¿Cuál es ese ángulo? Ahora lo vas a ver. Si yo acá en esta
en este punto B, ¿sí? Le coloco un sistema de referencia XY, este ángulo, ¿sí? Va a ser importante, porque yo lo único que tengo que hacer es sumar vectorialmente FB1 y FB2. Vale decir que tengo que hacer esta componente de FB1 más esta componente de FB2. Como los ángulos son iguales, ya sé que para allá tira lo mismo que para acá, es decir, que la sumatoria de fuerzas en el eje Y se hace 0, y resulta acá la sumatoria de las fuerzas en el eje X. O sumar dos veces el coseno, ¿no? Sumar dos veces el coseno del ángulo. FB1, dos veces FB1, porque FB1 y FB2 son iguales, por el coseno del ángulo. Bien, y ahí sacaríamos FB, ¿no? Que sería la fuerza en el punto B. Aplicando, si está bien la ecuación, el módulo resultaría 3,26, y más o menos sí, ¿no? O sea, 1,7, si fuese, con el ángulo es pequeño, ¿sí? Es más o menos lógico, ¿no? No lo chequeé, pero es más o menos lógico. El vector en B sería el resultado de utilizar los versores, ¿no? Es así, lo expresamos de manera analítica, ¿sí? De manera algebraica. Bien, así daríamos por finalizado el punto número 1, ¿no? El inciso A. 5 puntitos para vos. Ahora bien, vamos a ver los campos, ¿no? Dice el campo eléctrico en el punto A y en el punto B. Bueno, fíjate, el campo eléctrico en A, voy a considerar, fíjate, es positivo, un vector para allá, ¿más largo o más corto que respecto a Q2? ¿Cuál va a ser más largo el campo? ¿El campo eléctrico generado por Q1 o el campo eléctrico generado por Q2 en A? Q1. ¿Cuál va a ser más largo, el vector? ¿El generado por Q1 o el generado por Q2? Yo creería que Porque Q2, está más cerca. porque está más cerca. Bien, bien. O sea, acá hay más intensidad de campo cuanto más me acerco a la carga, ¿no? Bien. El Q2, claro. Entonces, más o menos, sí sería así, ¿no? El generado por Q2 es más largo, el generado por Q1 estaría en el medio, sean iguales. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, así que ahí hay que hacer la suma vectorial, que resulta de hacer eso, ¿no? Acá sacamos los valores, ¿sí? No aporta mucho más, ¿sí? Acá lo sacamos con la fórmula que trabajamos con K. Y en este caso, me va a quedar esta expresión, ¿no? El módulo va a estar indicado acá. Creo que no lo hicimos mal. Así está. Entonces en X, cuando el versor Y es 0 y en el versor J actúa 37.500 newton. Ahora, para el análisis en el punto B, ¿sí? Ustedes ya sabrán que el análisis en el punto B resulta de ver, bueno, las distancias. Acá como trabajo no es fuerza, sino trabajo con la distancia. Pongo que R1 y RB2 son iguales y le asigno un valor que resulta de resolver esto, ¿no? Que es un triángulo. Ángulo, ¿no? La relación pitagórica. El ángulo ya lo habíamos sacado, ¿sí? Entonces en este caso, ¿sí? Fíjense que acá nosotros vamos a tener esta expresión, ¿sí? Que va a estar dada, que me va a dar a mí el campo eléctrico. Fíjate que en el punto anterior también tuvimos que trabajar vectorialmente, pero el vector representaban fuerzas. Ahora el vector representa. ¿Qué significa esto? Que estos vectores yo lo hice con otro color, etcétera, e incluso ambos son positivos, se van para allá. Si bien son vectoriales, pero la representación es distinta, es de un campo. Vale, es decir, ¿no? EB1 y EB2 tienen estos valores, ¿sí? Y la suma en X me va a dar, bueno, acá hicimos sumatoria de fuerza X, sumatoria de fuerza en Y. Sumatoria de fuerza en Y va a dar 0 porque esta componente es igual que esta componente. Entonces acá en X no. Entonces, bueno, acá está el despeje de por qué utilizamos la fórmula anterior. Entonces la resultante en X va a ser 8196,8 Newton Coulomb, ¿sí? En Y va a ser 0. Ese sería el módulo, ¿sí? Módulo que va a estar todo en el eje X, ¿sí? Y en el eje Y va a ser 0, como decíamos ahí, ¿no? Así que, bueno, ahí están representadas tanto la fuerza, que es vectorial, y el campo eléctrico, que también es vectorial. Por último,
Vamos al potencial, ¿sí? Lo que me está pidiendo es el potencial en A y en el potencial en B, y después le voy a hacer una pregunta capciosa. El potencial, bueno, resulta de aplicar. Fíjate que el potencial en A, podemos utilizar la sumatoria, ¿no? K o 1 sobre 4 pi epsilon 0, la sumatoria de Q sub I sobre R sub I. Q sub I serían, en este caso ambos son positivos, o sea que irían con su valor positivo. Pero fíjate que las distancias son distintas acá, ¿no? Si nosotros representamos o reemplazamos con los valores que corresponden, ¿sí? Nos quedaría, ¿sí? R redondeado, ¿no? Un valor del R redondeado, pero no burdamente, o sea, con mucho cuidado, es 1800 volts, ¿no? Está medio pensado para que dé eso, ¿no? ¿Qué es importante? Bueno, que estamos en 1800 volts. Es importante que es positivo, ¿no? Es importante que es positivo. Ahora bien, el potencial en el punto B, que sería acá, ¿no? Bueno, resulta de hacer el mismo análisis, la misma, utilizar las mismas expresiones y ecuaciones, pero colocar, fíjate, las distintas, o mejor dicho, las mismas distancias, pero como las cargas son ambas iguales, positivas, ¿sí? Voy a tener este valor, un potencial. Nosotros creo que en la guía de potencial, ¿sí? En la guía de potencial considerábamos positivo y un negativo, por eso en B nos daba 0. ¿Sí? Porque uno era positivo y otro era negativo, entonces era 0, teníamos la misma distancia. En este caso, al ser los dos del mismo signo, ¿sí? No nos da 0. Así que fíjense que de esta forma nosotros damos por digamos, integrado los tres saberes, las tres cosas que hemos dado, conceptos, ¿sí? Y generalmente así también se considera la evaluación de los mismos, ¿no? Pero bueno, fíjense que la primer clase que estuvimos dando de práctica de fuerza era todo un logro, un costo entender, pero ahora me parece que ha quedado claro. Si ahora le pegas una estudiada, me parece que puede llegar a andar bien. Esto no te resulta tan extraño, ¿no? Bueno, ¿alguna duda? Profe, Sí. consulta, en la parte cuando se hizo Pitágoras a partir del punto B, ¿cómo determinó que un cateto valía 5 centímetros? Y por el enunciado del problema dice que está a la mitad acá, ¿viste? Ah, Y ok. de 10, sí está a la mitad acá, ¿no? Ese dato tiene que ser, o sea, en los problemas tienen que estar claros. Si no está claro, lo aclaramos nosotros. Y si no, tenés todo el derecho pero generalmente ponemos bien, ¿no? O sea, o en el enunciado o acá. Y en la vida real lo podés cotejar, o sea, lo podés medir, te podés mover, no hay problema. Pero esa es la verdad. Por eso consultaba por ahí si había que aplicar algo de intuición o No, no, tantear. no, no, no te preocupes. Ahora vamos a mirar cómo está el enunciado, porque lo saqué de la guía y le agregué cosas. Claro, dice, a ver, dos cargas puntuales están separadas 10 centímetros. Sí, o sea, te dice están separadas 10, indica la figura. Bueno, acá la figura está clara, pero en realidad, bueno, habría que aclarar entonces, ¿sí? O habría que colocar acá esta distancia. Sí, sí, una cota acá, ¿sí? Sí, yo también, en mecánica soy bastante con la distancia. Bien, sí, sí, atendible acá más o menos se ve, ¿no? O sea, pero sí, es atendible el consulta. Igual Muy bien. Buenísimo. Muchas gracias, profe. siempre No, por traten de hacer el eje de coordenadas sobre la carga, sobre el punto que están evaluando, porque a mí eso era como que al comienzo yo digo, ¿y acá dónde pongo el eje? Ujú. Hasta que me di cuenta que era en el punto que estoy evaluando. Sí, 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 sí. Sí, Y ahí veo para dónde se me van los sí, vectores. a ver, sí, sí. ¿Para qué estoy diciendo? Eh, no hay problema, ¿sí? No, capé.
no van a tener problemas con eso, ¿no? Espero. La idea mía de Omar es tratar de serle lo más útil posible y bueno, y que podamos ir viendo más o menos todos los temas. Así que, bueno, el lunes tengo un problema. Tengo un problema que estoy aislado. Y el problema es que no tengo buena señal en casa, así que vamos a ver cómo atamos el lunes, ¿no? Hoy estoy en algún lugar del universo, pero me apuraba por querer darle esta clase y la semana que viene, creo que el jueves, termina mi aislación preventiva. Así que la semana que viene, el lunes, vamos a empezar con un tema que no tiene nada que ver con esto, pero está dentro de la currícula, que es calorimetría, ¿sí? Lo cual lo doy íntegramente yo, tanto las prácticas como las teorías. Después Omar va a dar la parte de electromagnetismo en las prácticas y la teoría, o sea, nos repartimos siempre así. Así que queríamos dejar un poco cerrado este tema con esta clase, pero la semana que viene, como les decía, voy a arrancar con otro tema. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a revisar y rever estos PowerPoint que yo armo para dar clase. No son Power para estudiar, pero si a ustedes les sirve. Los voy a revisar como estas cuestiones, ¿no? Que por ahí el signo o acomodarle alguna cosita, pero no me pida mucho más porque la verdad que no creo poder hacerlo. Y se lo voy a mandar por correo a todos, o sea, no va a ser para cada uno, va a ser para todos, ¿sí? Para todos. Si les sirve y les gusta, y si no, está dado, no pasa nada. O sea, no son apuntes de cátedra, son apuntes míos que yo lo hago para dárselo a ustedes. No es como lo que escribo en el pizarro. Y Profe, dale. le quería decir nomás en el Power que había un error en la dirección de la fuerza. Ya lo voy a Usted se revisar. pasó ya, pero para que lo revise, usted había puesto que estaba en el eje X Sí. y el versor lo había Ajá. puesto en J. Ah, bueno, ahora me fijo. Ahora, sí, viste, esas cosas se me pasan por ahí. Consulta, ya que estamos viendo ejercicios de temas parcial y todo esto, ¿se sabe más o menos en qué fecha caería el primer parcial? No sabemos, ¿sabes? Porque tenemos muchas ganas de tomarlo presencial y estamos especulando eso, o sea que no. Yo siempre voy a nombrar presenciales porque me parece que no sé, es mejor cuando que estos problemas pueden entrar. Y pueden entrar, o sea, también lo de calorimetría puede entrar, o sea, pero no sabemos, Nicolás, no sabemos. Y la verdad, es todo tan incierto, che. Pero bueno, les decía, la semana que viene a las 10 tenemos, ¿no? ¿A las 10? 10:20, ¿no? Vamos a arrancar con otro tema, y yo a estos acá, como les decía, voy a tratar de medio pegarle una corregida, y si puedo agregar algo así medio rápido, para que lo tengan para ustedes. Si les gusta bien, y si no, no se preocupen, porque la verdad que nos aporta mucho, ¿no? Y lo propio, bueno, con la parte del tema que viene la semana que viene, ya hablaremos la semana que viene, pero va a ser más o menos así. Así que bueno, si no hay alguna consulta más, si les quedó alguna duda o no, o la quieren ver después, me mandan un correo y en lo posible durante la semana trato de contestar. Profe, una consulta. ¿Usted nos va a subir más o menos ahí de qué diapositiva a qué diapositiva vamos a ver? Yo porque casi siempre le pongo una carpeta y después me saco la clase. No entendí la pregunta, Maximiliano. Que viste cuando vos vayas a dar el tema el lunes, por ejemplo, vamos a ver Sí. PowerPoint, por ejemplo. No, el lunes Tal diapositiva. está Si bien, puede no hay adelantar problema. El lunes, mira, el lunes voy a subir lo que voy a dar, el lunes, ¿viste?
o te voy a decir, no lo tengo muy claro. Yo trato de hacer lo mismo que hace Duarte para no confundirlo, ¿viste? Creo que Omar subió todo el tema y después iba dando de a poco, algo así. Lo voy a hablar un poco con él, pero va a quedar claro, quédate tranquilo con eso, que va a quedar claro, ¿no? Claro, Así. yo completo la clase 1 o 2 días antes, la copio en la carpeta y después se me hace más práctico. No, va a quedar claro. Yo, las clases las tengo todas armadas, siempre uno le pega una mirada, ¿viste? Es más, yo estos días me entretuve rehaciendo esas clases. Así que déjame que lo vea. Sí, tengo esta duda, mira. No sé si voy a subir todo el tema que voy a dar hasta estas 3 semanas que nos quedan, o voy a subir la clase que voy a dar el lunes. Cualquiera de las dos opciones te las voy a develar el lunes. Dame un tiempito. No, Pero no hay problema, profe, no hay apuro. El tema es Dale, eso, tranquilo. porque Dale. está pesada la materia, entenderlo quizás uno o dos días Sí. antes. Pero no le tengas miedo. No le tengas miedo. Bueno, chicos, que tengan una buena noche, un buen fin de semana y nos vemos.